episodio de hoy de Tu Story Podcast contamos con la visita de Ricardo Baeza Yates, uno de los top mundiales en el sector de la inteligencia artificial y experto en inteligencia artificial responsable. En la actualidad desempeña el cargo de director de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University en Silicon Valley y durante varios años también fuiste miembro del Consejo de Inteligencia Artificial de España. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ricardo, y bienvenido a tu Story Podcast. Y gracias a ti por la invitación. Mucha gente no sabe, pero el segundo apellido es inglés y que es Yates, en realidad. Yates, vale. Pero Mira, parece una eso, palabra castellana, así que sí, esta confusión. exacto. He resumido un poco tu vida o tu currículum. Me gustaría saber cómo ha sido tu carrera dentro del sector tecnológico, que es apasionante. Que nos expliques un poco también qué fue lo que te motivó para entrar en este sector, en el sector tecnológico, y qué es lo que te llamó de la inteligencia artificial. Comenzando desde el principio, es decir, porque es muy largo mi trayectoria. Tengo más de 30 años trabajando en esto. Bueno, yo quería ser ingeniero, supongo que en su momento electrónico. Nunca había visto realmente, nunca había usado un ordenador cuando entré a la universidad. Pero justamente el primer año tuve un curso que se llamaba Introducción a la Programación y me encantó. Todavía no había visto ningún ordenador porque tenía que hacer los programas en papel, y ese papel después, luego alguien lo procesaba y lo convertía, supongo, lo probaba y lo convertía en digital. Mm, De hecho, había algo que se llamaban pantallas de papel. Yo estudié ingeniería en Chile y me encantó. O sea, me encantó y fui uno de los mejores alumnos de ese curso. Y, y un problema que en esa época todavía no había ingeniería en computación. O sea, no había ingeniería en informática, que sería aquí en España. Entonces, como que hubo un dilema entre ser ingeniero o ser licenciado. Sería algo como que para mí era menos en ese momento, todos estos sesgos sociales que hay. Sí. Y decidí hacer todos los cursos de informática, eh, aunque no iba a tener el título de ingeniero, pero seguía haciendo todos los títulos de ingeniería porque me interesaba, así que es en realidad dos carreras al mismo tiempo. Pero ya cuando llegué al final me di cuenta que en realidad la computación era lo que me gustaba. Y entonces hice un máster en computación y luego me fui a Canadá a hacer un doctorado en computación, que lo hice muy rápido porque el primer año con nieve es bonito, pero el segundo y el tercero, temperaturas bajo cero, nunca yo había ido con tanta nieve, 7 meses con nieve al año, cerca de Toronto, en Waterloo, y que al final lo hice en tiempo récord, en 3 años saqué un doctorado y ahí decidí que iba a hacer investigación en informática. Y que volví a Chile, eh, muy rápido llegué a ser catedrático, el catedrático más joven de mi universidad, y, eh, y por supuesto publiqué muchas cosas, pero sentí que sí, mucha gente podía leer tus trabajos de investigación, pero no era lo mismo si la gente usaba lo que tú hacías, o sea, la necesidad de que la gente use lo que tú haces. Y entonces, como me especialicé en temas de búsqueda primero, todo lo que tiene que ver con recuperación de información y buscadores en la web, el año, junto con colegas brasileños, el año 1999, es decir, un poquito después que nació Google, hice un buscador para todo Chile. Qué Un buscador bueno. que se llamaba todochile.cl, funcionó por 10 años con una sola máquina porque era muy eficiente, era muy buenos algoritmos. Por supuesto, Chile es más pequeño que el resto del mundo, pero lo que sí conseguí eran preguntas, lo que la gente consultaba, y eso me permitió hacer investigación en un tema nuevo que se llamaría minería de datos de consultas, es decir, qué es lo que la gente pregunta, cómo la gente pregunta, qué es lo que realmente quiere, cuánto tarda, cuánto mira, etcétera. Entonces, tenía datos que muy poca gente tenía, solamente los buscadores lo tenían y no lo usaban realmente para hacer investigación. Yo conseguí hacer trabajos que nadie podía hacer porque tenía este buscador eh, propio. De hecho, la gente de Brasil hizo lo mismo, porque ellos generaron la mayor parte de la tecnología y, como el año 2005 vendieron su compañía a Google,
y hoy en día es el centro de ingeniería de Latinoamérica que está en Belo Horizonte, en Brasil, por esa compañía que compró Google. En mi caso, como yo era una operación casi de una persona, no había mucho interés en comprar mi buscador. Y lo que pasó fue que justamente yo el año 2004 me vine como profesor ICREA a Barcelona, no sé si sabes lo que es ICREA. No, no. Y, ya, ICREA es un programa de la Generalitat de Cataluña donde se trae a muy buenos investigadores y el- la Generalitat paga el salario, pero te pone en alguna universidad. Y yo ya estaba trabajando con la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, Vale, sí. así que me convertí en, bueno, como nivel de catedrático también de los profesores de ICREA. Y llegué a final del año 2004 y durante el año 2005, al mismo tiempo que pasaba todo esto, con Google en Brasil, me ofrecieron crear el laboratorio de Yahoo para Europa. Ellos querían que lo hiciera en Londres. Yo le dije que justo me había movido por muchas razones a Barcelona, que lo podíamos hacer en Barcelona y los convencí de que iba a ser más barato, que era más fácil traer gente con talento, por el lugar, por la calidad de vida, la comida, el clima, el vino, etcétera. Y me dijeron, bueno, hagamos la prueba y la prueba fue completamente exitosa. En muy poco tiempo ya tenía decenas de investigadores, muchos estudiantes de posgrado haciendo sus pasantías, postdoctorandos, visitantes. Llegué a tener 60 personas de todos estos tipos en el laboratorio en Barcelona, que duró 10 años. Y también de aquí ayudé porque en este momento estoy en Barcelona, así que digo aquí, Sí, sí. ayudé a, a formar el laboratorio en Haifa, en Israel. Yo dirigí ese laboratorio Ostras. por 5 años. También comencé el laboratorio de Londres, que también estuvo bajo mi cargo algún tiempo. Hice también otro laboratorio en Chile, que era para toda Latinoamérica. Y también tenía en algún momento, a partir del 2012, tuve gente también a cargo en su momento en la India y en San Francisco. Así que tenía grupos, más de 100 personas desperdigados en Pues todo el mundo. 4, 5, 6 lugares distintos, en 4 continentes distintos, depende cómo cuentes, son Wow. 3 continentes distintos. Así que sí, fue una época muy interesante y tuve gente de más de, yo creo que 30 países distintos, 40 países distintos de visita. Solamente la gente que estaba contratada eran 21 países distintos. Si quiero un lugar increíble donde, bueno, el idioma era inglés, había múltiples idiomas y múltiples culturas, múltiples eh, experiencias, y eso yo creo que fue muy interesante. O sea, crear un laboratorio desde cero fue algo muy interesante. Y ahí, por supuesto, ya estaba en el mundo tecnológico y me pidieron que fuera a Estados Unidos a apoyar la investigación. Así que el 2014, digamos, decidí ir a Estados Unidos, a Silicon Valley. Allí supe pronto, y no sé si tuvo que ver con mi traslado, que querían terminar el laboratorio de Europa por temas financieros. Conseguí detener eso por un año, pero luego finalmente se terminó. Ese fue el año 2016, se terminó el de Chile también. Solamente quedó en Europa el de Londres. Eh, y por supuesto siguió el de Israel. Eh, Ahí llegué a ser lo que se llama el Chief Research Scientist, o sea, como el investigador principal de Yahoo por un año, pero después ya se decidió vender la compañía Verizon. Verizon es una compañía de telecomunicaciones, como decir aquí Vodafone o Sí. Movistar. Y, y- y lamentablemente con esa decisión todo el equipo de investigación fue despedido. O sea, desde el director de investigación, que era mi jefe, a todo el resto. O sea, fueron como 200 personas. Y luego de eso pensé mucho si volver a la academia o continuar el camino tecnológico. Y mientras pensaba, no pensé mucho tiempo porque eh, en California al menos hay una regla que dice que no hay ningún tipo de desahucio, nada, pero te tienen que avisar con tiempo.
O sea, Vale, vale. 2 meses creo que te tienen que avisar. Y como no les gusta avisar con tiempo, lo que te dicen es, mira, te pagamos 2 meses y por supuesto tú no puedes hacer nada más porque técnicamente sigues siendo empleado por esos 2 meses, pero no vienes a trabajar, así que es como vacaciones forzadas. Así que durante ese tiempo estuve viendo qué hacía, no tenía problemas financieros porque me estaban pagando. Y casi 15 días después de que terminaron esos 2 meses, tuve una oferta para hacer algo que no ni siquiera postulé. Me contactaron por LinkedIn, eso pasa, y me pidieron que si quería ser lo que se llama un Chief Technology Officer, el CTO de la compañía, una compañía de software que se especializaba en búsqueda, que era mi tema principal, en el sur de California. Llegamos a un acuerdo que tenía que ir una semana al mes físicamente y el resto del tiempo remoto. Así que en realidad yo vengo trabajando remoto del año 2016, es decir, Wow. antes de la pandemia. Sí, sí. Ya vengo trabajando remoto casi todo el tiempo, así que la pandemia fue, en vez de 3 semanas remoto, 4 semanas remoto, casi más de lo mismo. Eh, y fui 4 años CTO y justamente llegó la pandemia, ya habían problemas económicos. Durante ese tiempo creé otro laboratorio en Barcelona porque teníamos un proyecto muy grande con Turquía. Necesitábamos gente que entendiera turco, era un buscador en turco, y era más fácil encontrar esa gente en Europa. Así que llegué a tener otra vez un grupo de 20 personas en Barcelona. De hecho, yo era ahí era como el administrador, el gerente principal de la Excelente. compañía, así que era yo el administrador. Y lamentablemente con la pandemia, con los problemas, otra vez me dijeron, bueno, estamos en problemas, tienes que cerrar la sucursal española, yo era el administrador, pero no sé si te recuerdas que en esa época no se podía cerrar ninguna empresa, no se podía tener bancarrota, Sí, así que lo que había que hacer era un ERE, que era mucho más complicado que en otras partes, yo no sé, ni siquiera sabía lo que era eso, así que me convertí ahí ya era el CEO local, y tuve que hacer un ERE que fue muy duro porque por supuesto nunca es agradable despedir a gente que es muy buena, sobre desde todo nivel luego. nivel de doctorado, gente que alguna vez, algunas se habían trasladado de Turquía a Barcelona, por supuesto tenían más oportunidades, pero no era el momento para buscar trabajo, o sea, con la pandemia era muy difícil. Así que tuve que hacer un ERE, yo dije, bien, bueno, hacemos un ERE por 6 meses, esta es mi parte de emprendimiento, entre comillas, y por supuesto me equivoqué, porque la pandemia duró mucho más de 6 meses, tuve que hacer Sí. otro ERE en noviembre del 2020, pero entre medio, en junio, de ese año, del 2020, hicieron un ERE en Estados Unidos. Así que me echaron a mí también. Ostras. Así que, así que ya no tenía trabajo, pero como yo era el administrador, tenía que seguir haciéndolo de España porque estaba mi nombre, si no podía tener problemas yo mismo, Sí, personales, claro. por no hacerlo bien, por no terminarlo. Y que al final tuve que hacer eso igual, aunque ya no era empleado de la compañía. Y fue difícil y ahí otra vez hice un ERE de 6 meses, porque por supuesto ya no se podía, antes debería haberlo hecho por 12, pero me dijeron, nadie me iba a creer que iba a hacer 12, o sea, era como exagerado, que la Claro, no lo pandemia sabíamos. la pandemia duró tanto, ¿no? Exacto. Pero por suerte cuando terminó el otro ERE, hubieron dos cosas buenas de toda la gente que tenía, habían encontrado otros trabajos, porque la mayor parte todos eran doctorandos, así que, o sea, perdón, doctores, así que era muy fácil encontrar trabajo. Y de hecho nunca he contado esto, así que esta es la primera vez que cuento esto en un podcast. Y que siempre son preguntas técnicas solamente, no preguntas de lo que ha hecho uno. Y quedan solamente 3 personas, dos turcos, bueno, una turca, un turco y un español. Y por suerte ya se podían cerrar compañías. Ya estábamos hablando de abril, mayo del 2021. Y, y por supuesto el juzgado, creo que estaba todo hecho, bien hecho. Había seguido todos los protocolos. ¿Sabes? Los ERES tienen un protocolo de ciertas semanas que hay que Sí. hacer tales cosas, etcétera. Estaba todo hecho y entonces nombraron, eh, básicamente nombran a personas que se hacen cargo de terminar la bancarrota y tú ya te quedas desligado del tema y ahí me desligué de esa parte. Ahora, entre medio, eso fue en mayo de 2021, pero entre medio, eso son interesantes las vueltas que da la vida. En diciembre del 2020 supe que Northeastern University, que la sede principal está en Boston, pero tiene 13 campuses
en 3 países, incluyendo Canadá y Reino Unido. Hay una universidad completa en Londres. Eh, Iba a comenzar el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial y la persona que lo iba a dirigir era la persona que había creado Yahoo Research. Ostras. Era la persona que había contratado al director de investigación que me había contratado a mí. Vale, vale, vale. Este es un investigador muy conocido en temas mineriatos, Usama Fayyad. Yo lo conocía desde antes por temas de investigación. Y cuando vi y yo ya estaba ayudando part-time a Northeastern en la sede que tiene en Silicon Valley en temas de ciencia de datos, y por eso lo supe. Llegó una noticia vía la universidad misma por correo electrónico. Y cuando lo vi, le dije, "Ay, qué interesante lo que vas a hacer esto". Era muy raro porque él nunca había estado en la academia. Él había estado todo el tiempo en la industria, en Microsoft Research, había hecho 2 compañías que le habían comprado, una Microsoft y otra Yahoo. Había sido el Chief Data Officer de Yahoo cuando comenzó Yahoo Research. Ostras. De hecho, uno de los primeros Chief Data Officers del mundo en el año 2005 o 2004. Y, y claro, una persona que, que si uno trabaja con ella aprende mucho. Así que a mí me Me gusta imagino, estar me con, imagino. a mí me gusta estar con gente Que de la que uno aporte. puede aprender, claro, que aporten. Y no, no me gusta ser cacique como otros que prefieren trabajar a gente que estén bajo uno. Y, y le dije, bueno, te puedo ayudar en algo, porque estoy buscando distintas posibilidades. Estaba pensando quedarme en el ámbito tecnológico puro, pero realmente lo que he hecho yo toda mi vida ha sido siempre investigación, ya sea básica primero en la academia y después investigación aplicada. Es decir, Yahoo Research era como algo intermedio entre la academia y la industria pura. Lo que hice para esta compañía de software de búsqueda también fue una investigación aplicada. No solamente implementamos un buscador, sino que hicimos investigación en nuevos temas que no existían. Y, y parecía que este instituto iba a hacer lo mismo, iba a ser también un puente entre la industria y la universidad. Y a mí me gusta estar en ese punto central donde se conectan los dos mundos, porque no hay mucha gente que los conecte, y yo creo que hay que saber hablar los dos idiomas. Sí. Y él me dijo, bueno, necesito un director de investigación. Le dije, bueno, eso es lo que he hecho toda mi vida. Y me dijo, estás contratado. O sea, ni siquiera hubo entrevista, nada, porque nos conocíamos. Y fue como, sí, o sea, como sin entrevista, sin nada, sí, sí, Para adelante. bienvenido. Y ya en enero del año 2021 comencé primero part-time porque estaba terminando todas estas otras cosas, también estaba trabajando en una posible startup con, con un con capital de riesgo local. Em, si notas que no uso inglés es a propósito, porque creo que cuando uno usa Spanglish, ya después uno no puede volver atrás. Sí. Es decir, que si a veces me tardo un segundo es porque estoy traduciendo, No te porque preocupes. parte de mi experiencia también es trabajar con todos los sesgos de los sistemas y los sesgos de las personas, y para eso hay que ser conscientes de ellos. Exacto. Y intento no usar inglés. Por eso tal vez a veces me tardo en encontrar la palabra correcta, porque no Te lo la... agradecemos, te lo agradecemos. Además que, claro, además que todo mi trabajo actual es Sí. en inglés, así que no, Eh, es primera lengua al final sí, sí. para el mundo tecnológico. Así que ahí comencé con esta dirección de investigación, y otra vez tuve que crear un equipo, así que era la tercera vez que creaba un equipo de investigación, y ahora tenemos más de 30 doctores en informática, en IA responsable, que es el tema que más me interesa. Ahí te contesto la última parte de la historia. También en la nueva generación de la IA generativa, es decir, más allá entre comillas, predecir en base a lo que se lee en un texto. Y también hay gente que está, no bajo mi cargo, pero que está haciendo investigación en salud, en ciencias de la vida y en Qué clima bueno. clima y sustentabilidad. Y, y algunos de esos investigadores están bajo mi cargo, pero yo tengo que coordinar toda la investigación. Pero por supuesto la gente técnica que está a cargo de eso son catedráticos de la universidad que entienden mucho más de la aplicación misma, o sea, de medicina, de biología y de medio ambiente. Eh, Ahora, ¿cómo llegué a lo que estoy haciendo ahora? Yo empecé a trabajar en sesgos en sistemas informáticos mucho antes que la mayoría de la gente. Mi primer trabajo de este tema es del 2008, es decir, hace 15 años.
y empecé a trabajar en esto, porque en los buscadores hay muchos temas de sesgos, muchos temas de, de que si uno no hace las cosas bien, por ejemplo, ciertas páginas o ciertos sitios web tienen más visibilidad que otros y puede que no sea justo. Entonces me comencé a trabajar en eso y con mi estudiante de doctorado, porque mantuve mi conexión con la UPF y tengo siempre estudiantes de doctorado aquí en Barcelona, actualmente tengo tres, Ostras. trabajando en estos temas, sobre todo en los errores que comete el aprendizaje automático. Y naturalmente, si uno trabaja en seco, la siguiente parte es entender un poco la ética de los sistemas y lo que se llama la ética de la IA, que es distinto a la IA ética, porque la IA ética no existe, porque la IA no es humana, así que no puede tener ética. Así que es muy importante decir ética de la IA y no IA ética. Y, y eso te lleva naturalmente a ver el todo, y el todo es lo que sea, es lo IA responsable, lo que tiene que ver con principios, con gobernanza, con todos los mecanismos informáticos para evaluar, para auditar, para básicamente mitigar los problemas que causa la inteligencia artificial actualmente. Y ese es mi foco principal hoy en día, porque creo que si pensáramos más en el posible impacto social que estos sistemas tienen, y ahí cuando digo social incluyo el medio ambiente, es decir, el impacto en el planeta, habría menos problemas. Porque algo muy importante es que cuando una tecnología crece en forma, digamos, exponencial, lo más fácil de decir exponencial, aunque yo creo que no es exactamente exponencial, pero crece muy rápido. Bueno, los problemas también crecen de la misma manera. Claro, Entonces, porque si tú tienes miles de millones usando esto significa que posiblemente decenas de millones de personas tienen problemas. Y eso es mucha gente. ¿qué impacto está teniendo realmente en la sociedad actualmente la inteligencia artificial? ¿Qué impacto va a tener y cómo va a evolucionar tanto socialmente como económicamente? Sí, esa es la pregunta, la mejor pregunta, que es eso que uno puede hacerse en este momento para entender lo que está pasando. Ahora, em, es difícil decir, te puedo decir todas las áreas que a donde hay impacto y tal vez tú me dices cuál quieres saber más, porque yo creo que lo interesante es que en qué orden uno pone esos problemas, cuáles son los más importantes y no vamos a estar de acuerdo generalmente. O sea, yo creo que eh, los problemas son, tal vez el más común es discriminación automatizada. Es decir, alguna persona está discriminada negativamente porque el sistema no consideró que eso podía pasar o no lo tuvo en cuenta o incluso en algunos casos el sistema mismo lo generó porque está optimizando algo que genera eso y nadie pensó que podía generar eso. Es decir, es casi sin ninguna mala intención, pero eso ha ocurrido. Y te puedo dar ejemplos, porque he estudiado muchos ejemplos para caracterizar todos estos temas y la charla que doy de IA responsable, que creo que solamente está en inglés en YouTube, analiza todos estos problemas. Esa sería como una de las más importantes en cantidad. Ahora, en impacto, yo creo que hay otras dos que son tal vez incluso más importantes. Una sería todo lo que tiene que ver con noticias falsas, desinformación, lo que se llama New deepfakes en Face inglés, o Deepface. deepfakes, sí, porque esto en la próxima elección de Estados Unidos este año va a ser, va a ser tal vez el ejemplo terrible, pero ya se está viendo en otras partes, en Bangladesh, se vio en Argentina, en todos los lugares hay todo este caos. Y siempre recuerdo que Harari hizo en julio pasado hizo una columna de opinión donde decía que esto era un peligro para la democracia. Pero yo creo que se queda corto. Eh, Esto es un peligro para cualquier sistema político. Es decir, Totalmente. si tú tienes suficiente desinformación, cualquier sistema político se preocupa, incluso un dictador. De hecho, la mejor propuesta de regulación de la IA generativa que he visto viene de China. ¿De China? De China, sí, que la publicaron en abril del año pasado. Así que no me parece extraño, los chinos son más inteligentes que Harari y dicen, bueno, esto puede poner en peligro nuestro sistema político y si tú sacas todo lo que tiene que ver con el partido, que siempre todo en China comienza con los partidos, Sí.
tú le sacas todo eso, el resto es muy bueno. Es la mejor lista por lo menos de problemas que uno puede tener, que uno puede tratar de trabajar. Incluso problemas que uno pensaría que los chinos no se preocuparían, como por ejemplo propiedad intelectual, etcétera. Es decir, está publicada en Stanford la propuesta que hicieron en abril. Y el siguiente tema similar, yo diría que es sanidad mental. Sanidad mental. Sanidad mental, sí. Es decir, que la gente, entre comillas, converse con chatbots pensando que son personas. Y aquí tienes, no sé si te acuerdas del incidente famoso del ingeniero de Google que decía que este chatbot era, que podía sentir, e Sí, incluso decía que debería haber una religión. Ahora, si tú eres un ingeniero de Google que piensa eso, piensa ahora, extiéndelo a gente que no entiende la tecnología. Como creo que fue Arthur Clarke que dijo, cualquier cosa que no entendamos del futuro parece magia para nosotros. Y totalmente. entonces, y eso es lo que pasa. Por ejemplo, ya el año, creo que fue el año 2021 también, una persona usó GPT-3 en ese momento y, y, mm, y hizo una sintonización fina del modelo para recrear a la novia que se había muerto. Entonces, cada vez que estaba triste, él conversaba con la novia. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es sano? No lo sé. Estás inventando una persona imaginaria que ya falleció Totalmente. para hablar con ella. El año pasado, un chino hizo lo mismo con su abuela, pero ahora usando también Midjourney, le agregó, no solamente es un chatbot, sino le agregó el video y la voz de la abuela. Así que conversa con la abuela. O sea, la abuela está ahí en imagen y en voz. Y cada vez que necesita, no sé, apoyo psicológico, habla con la abuela. Por supuesto, es un ejercicio también de tecnológico. Yo pude reconstruir a mi abuela, así que hay muchos temas ahí. Pero eso es sano y el caso más grave también ocurrió justamente al mismo tiempo, mucha gente no lo sabe, pero después de conversar 6 semanas con un chatbot, una persona en Bélgica se suicidó. Y si tú ves la conversación, que esto parece, siempre me acuerdo esta película que se llama Ex Machina, no sé si la viste, de un robot que se Sí, rebela contra su creador porque el creador no lo está tratando muy bien. Eh, si tú ves esa última conversación, básicamente el chatbot ayuda a la persona a tomar la decisión de suicidarse y implícitamente en la conversación está que después de suicidarse se van a encontrar en el más allá. Es decir, él se va a encontrar en el más allá con el chatbot que además se llamaba Elisa. No sé ostras. si sabes, Elisa fue el nombre del primer chatbot que creó una persona en MIT en los años 60. No, no, mira, no lo sabía, no lo sabía. Y Elisa es el primer chatbot y todavía existe y funciona muy bien, o sea, porque es un chatbot que te sigue la corriente, ¿no? Te dice, o sea, te va siguiendo lo que tú estás diciendo. Y mucha gente pensaba que era inteligente Pero, básicamente te va repitiendo lo que tú dices con ciertos cambios y tú parece que está conversando contigo, pero por supuesto lo único que está haciendo es como un reflejo de ti mismo. Y ese es el problema, que los chatbots son muy buenos imitadores de lo que somos, pero imitar no es lo mismo que ser consciente, no es lo mismo que pensar, no es lo mismo que entender. Y lamentablemente nos falta lucidez y yo creo que van a haber más y más problemas con esto. Por ejemplo, justamente ayer salió un artículo muy interesante en Político. Político es como una ONG que tiene sedes en Estados Unidos y en Europa, pero en este caso en Estados Unidos, y habla dos casos de gente que hizo estos modelos en base a todos los que escribieron psicólogos famosos. Por ejemplo, en este caso es Seligman, que es muy famoso en China, y entonces tú tienes un chatbot que habla como él, que habla como uno de los psicólogos, mejores psicólogos del mundo. Y en otra parte en Estados Unidos hicieron uno de Esther Perel, que es una belga muy conocida en temas de relaciones entre personas, y también hicieron un chatbot basado en todo lo que ella escribió, en todos sus podcasts. Tomaron sus podcasts de internet, ostras. los convirtieron a texto y hicieron estos sistemas. Y los dos decidieron no hacer nada, es decir,
decidieron que, bueno, lo único importante es que digan que no son ellos, que son versiones eh, automatizadas Automatizadas. en base a los datos de entrenamiento que usaron. Pero cuando ya entras a hacer psicología con un chatbot, ahí me preocupa este caso del belga, que usó el chatbot como psicólogo, como psicóloga, porque para él era una mujer, porque era con video, con todo, como psicóloga, y es como la película Her, digamos, es la película Her, pero con final no muy feliz, eh, que ocurra eso en forma masiva, es decir, que haya gente que, y ya conozco otra gente que habla con ChatGPT todos los días, le pone nombre ChatGPT, lo trata de tú, es decir, Lo humaniza. lo humaniza. Y el problema es que estamos humanizando la tecnología todo el tiempo, es decir, ese es un problema. Entonces, esos son los dos que son más peligrosos para mí. Ahora, hay otros importantes, todo el tema medioambiental, el uso de recursos. O sea, hay mucho análisis de cuántos recursos ocupa ChatGPT, pero por ejemplo TikTok debe ocupar más y nadie está analizándolo. Eh, todos los temas por ejemplo, de comercio digital, mal llamado comercio electrónico, que básicamente hay mucha discriminación, pero ahora a nivel no personal, sino a nivel de distintas empresas. Es decir, los que venden poco son discriminados con los que venden mucho, que se convierten en populares. Entonces hay muchos sesgos en la interacción entre las personas y el sistema. Están todos los temas de incompetencia humana, es decir, personas haciendo cosas que no debieran hacer, en algunos casos sin permiso para hacerlas y haciéndolas mal. Es decir, todo eso también hay muchos ejemplos. Y tal vez el menos conocido, que también es importante, es todo lo que yo diría usar la IA para hacer fisonomía, no sé si es fisionomía o fisionomía. ¿Sí? Básicamente, por ejemplo, cuando yo estudié, porque soy mucho mayor que tú, cuando yo estudié filosofía, ¿Sí? me enseñaron que dependiendo de 4 tipos de caras, yo tenía una cierta personalidad. Eso es lo que se creía en el siglo XIX, las teorías que Sí. tienen que ver con el siglo XIX. Por supuesto, hoy sabemos que eso es pseudociencia, que la cara no dice nada sobre la personalidad de una persona, pero hay gente que está usando esto a partir de las caras. Hay un psicólogo famoso, Kosinski, en Stanford, que ha hecho esto para determinar tu orientación sexual, que ya causó problemas con todas las minorías que tienen otras orientaciones sexuales. Eh, también orientación política, que en Estados Unidos es un poco más fácil porque solo hay dos, pero en otros países es imposible. O sea, si hay 20, Sí. ¿cómo vas a saber eso? Entonces, muchos de estos son correlaciones espurias, donde a partir de la barba o si usas pendientes o del tipo de pelo que usas, claro, la probabilidad de que seas demócrata en Estados Unidos es mayor. Entonces tú consigues, no sé, una precisión del 70%, pero 70% no es mucho, se puede hacer con correlaciones espurias, así que eh, mm, igual esos trabajos están publicados. Tanto en China como en Estados Unidos se trató de publicar otro artículo que predecía la criminalidad de una persona, o sea, Minority Report. De eso sí que me acuerdo. Y por supuesto también es pseudociencia, tú no puedes decir nada. Ahora, esto no es nuevo. Eh, Al final del siglo XVIII en Alemania nació la frenología. La frenología dice que los criminales tienen circunvalaciones en el cerebro que son distintas al resto de las personas. Por supuesto, verificar eso es bien difícil porque hay que hacer trepanaciones y otras cosas que son complicadas. Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, un famoso médico en Turín, y si van a Turín, por favor, vayan a la casa del médico, que es un museo, que pensaba que en realidad era más simple, que los cráneos de las personas tenían una forma distinta. Y en la casa, si van a la casa de César el Lombroso, van a encontrar cientos de cráneos que juntó de la morgue, de todas las personas indigentes que no tenían familia y que nadie recuperó. Como era un médico famoso, se las entregaban a él y él coleccionó cientos de cráneos buscando esta deformación ósea que nunca encontró. Pero realmente se lo creía porque también dejó para su museo, después de morir, para su museo, que él ya quería que se hiciera un museo con su casa. Dejó su esqueleto completo
para indicar, y ahí está el esqueleto completo, esta es una persona normal, como mi Ostras. esqueleto es normal. Una persona normal que recolectó cientos de cráneos de personas indigentes durante su vida. O sea, que como una contradicción. Pero bueno, muy interesante. Esas son las cosas que pasa incluso con gente que uno podría decir que es muy inteligente, que pese a eso, acredita que estas cosas son posibles. Entonces, también tengo miedo de que se use más como, por ejemplo, hay gente que también ha hecho esto ha hecho trabajo de MIT que tomando tu voz, Sí, porque el mensaje de voz lo convierte en la cara de una persona, que también es pseudociencia. Es imposible que con mi voz sepan cómo es mi cara. Pero este trabajo está publicado, por ejemplo, en un congreso bueno. Entonces, yo creo que la gente no está viendo si el tema de la investigación es ético o no, si el tema de la investigación es ciencia o no, y basta con que yo tenga una hipótesis, eh, cualquier hipótesis, en realidad, porque no hay ninguna verificación de la hipótesis, y luego si yo consigo un 70% lo publico porque eso es más que que el azar, digamos, más que el 50%. Pero realmente no tiene ningún sentido, o sea, son correlaciones espurias, hay muchas correlaciones que incluso si son 90% no son causales, es decir, son relaciones falsas, y hay muchos ejemplos de gráficos que son iguales que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay uno muy famoso, número de personas ahogadas en una piscina y no sé, número de películas de este actor. Y exactamente la misma curva, pero que tenga 100% de correlación no significa nada, es casualidad. La casualidad puede ocurrir también cuando uno tiene tantos números. exacto. Explicado esto, ¿qué relación nos espera a la humanidad con la tecnología y sobre todo con la inteligencia artificial? Porque claro, hay el aspecto este negativo, pero también hay un aspecto positivo de toda esta Sí, tecnología. ¿Cómo nos tenemos que preparar como sociedad para convivir con esta evolución que hemos vivido durante estos 3 últimos años? Ha sido la explosión de la inteligencia artificial, pero todavía creo que lo que va a llegar va a ser todavía mucho más grande. sí, esa es la pregunta del millón. Eh, a ver, del punto de vista pragmático, yo creo que hay que aprender a entender esta tecnología porque eh, no es que te vaya a reemplazar en tu trabajo, sino como mucha gente ha dicho, te va a reemplazar una persona que sí entiende la tecnología. Es decir, que sí la sabe usar y que puede aumentar su productividad. Hay gente que ya usa esto todos los días y ha aumentado su productividad por 10 veces, por ejemplo, para escribir programas de ordenador o para Sí, escribir cualquier otro tipo de texto. Tú puedes aumentar tu productividad muchísimo. Entonces tú debieras aprender a usarla si quieres mantener tu trabajo. Eh, ahora, a mí me gustaría, es lo que me gustaría, no sé si va a pasar, pero a mí me gustaría que el objetivo de la IA fuera no reemplazar gente, porque hoy en día la IA se hace en base a ideas que típicamente el objetivo es ganar dinero, no por ejemplo, mejorar a la gente. Pero si, por ejemplo, uno pusiera una regulación que dijera, para mí sería una regulación mucho más sensata que la actual que va a salir en Europa, que dijera eh, cualquier, el objetivo de cualquier sistema de IA es básicamente complementar a las personas y aumentar las habilidades que tienen. qué bueno. Entonces, si uno hiciera eso, no estaríamos hablando de si vamos a perder el trabajo o no. Estaríamos hablando cómo podemos hacer nuestro trabajo más rápido, más seguro, mejor, porque al final del día, y alguien me dijo que en realidad no debería decir al final del día porque es un anglicismo, al final el tema es cómo trabajamos juntos. O sea, es una simbiosis que antes era, no sé, por ejemplo, el caballo y la persona. Ahora la simbiosis va a ser la persona y este sistema, que no tiene por qué ser un robot humanoide, porque también humanizamos también hasta la forma, Sí. y le ponemos nombre, y le ponemos cara, y le ponemos hasta, incluso pensamos en darle derechos, como en la película Bicentenario, y espero que nunca ocurra, porque si le damos derechos a cosas que creamos, entonces ya somos dioses. Ya estamos convirtiéndonos en dioses y no somos dioses. Sí, ya tenemos que decidir primero si los dioses existen o no. Exacto. Y, y, y entonces este sería el mejor futuro posible. Yo tengo una utopía que es que la inteligencia artificial hace todo lo que no nos gusta hacer. Es decir, todo lo que no deberíamos hacer, por ejemplo, trabajo físico muy pesado, puedes tener un robot que haga eso.
Y nosotros hacemos lo que nos gusta hacer. O sea, los seres humanos eh, tenemos gustos y muy distintos. Es decir, hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta la pintura, etc. Y sería el verdadero renacimiento para mí. Que todo el mundo pudiera hacer lo que le gusta hacer y si uno está contribuyendo con la sociedad, tiene un salario universal porque estás contribuyendo con la sociedad. Es decir, si no contribuyes en nada, tu decisión, pero yo creo que ahí la sociedad no debería pagarte nada porque no estás contribuyendo en nada. Por Pero supuesto. imagínate que cada persona pudiera contribuir en lo que le gusta. Ya no es trabajo, ¿no? Deberías tener otra palabra, porque trabajo para mí es algo que no te gusta, es algo que te obliga a ir todos los días a algún lugar. Pero si te gusta lo que estás haciendo, imagínate que todo el mundo estuviera haciendo un hobby o cualquier otra cosa interesante que aporta al resto. Bueno, ese mundo es maravilloso. Y es un mundo donde tampoco hay necesidad de tener guerras porque las guerras nos recuerdan la parte primitiva, la parte animal que aún tenemos, que venimos de los chimpancés y no de los bonobos. Mala suerte si sabes la diferencia entre los bonobos y los chimpancés. Ese es el mundo que me gustaría crear. El problema es que el hipercapitalismo que existe hoy en día, el capitalismo está bien, pero el hipercapitalismo donde uno quiere ganar miles de millones de dólares que nunca va a poder gastar en su vida, yo eso no lo entiendo. O sea, no entiendo. Me encantan esos ejemplos que se ponen en algunos memes como sale, eh, uno no va a encontrar nunca ni siquiera un chimpancé que va a acumular todos los plátanos de la selva para acapararlo y no darle comida al resto. No, o sea, los animales son increíbles. Es decir, los elefantes hasta evitan matar insectos, o uno va a YouTube y ve cómo, por ejemplo, un pájaro de una especie salva a otro pájaro de otra especie de un depredador, porque también la naturaleza significa ayudarse el uno al otro, y eso no lo vemos poco en los seres humanos. Los seres humanos creo que desde que inventaron el dinero ya han tenido un incentivo incorrecto en sus vidas. Totalmente de acuerdo. Has comentado que todo este proceso tecnológico estaría bien diseñado para ayudar y acompañar a la humanidad. Hay un concepto que es la creatividad. ¿Crees que la inteligencia artificial puede matar un poco la creatividad de la humanidad o al contrario, que la puede exponenciar más todavía? No, yo creo que se puede potenciar tal como hablamos, pero el otro día leí un artículo muy interesante que se llamaba La inteligencia artificial y, no sé, y el éxito de la mediocridad. Y es la primera vez que veo bien hilado muchas cosas que yo estaba pensando. Y esto está escrito por un escritor, fue una persona que escribió un libro que parece que tuvo mucho éxito y que decidió escribir. Y lo que dice él me hace mucho sentido, que para él creatividad significa crear algo realmente nuevo, algo realmente que no existía antes. Y lamentablemente todos los sistemas de IA generativa lo que hacen más bien es mezclar cosas que ya existen. Es como sería, en la web sería hablar de un mashup en inglés, que Sí, no lo traduzco porque no hay traducción, sí, pero es como, un remix de cosas sí, sería. sí, como, como, Como- como estas mantas que uno pone en la cama que son de retazos de un montón de lugares, es como eso. Pero Exacto. crear algo realmente nuevo es difícil. Y ahí tenemos que ver, porque yo creo que podríamos hacer ideas generativas que intentaran, y ahí el otro día nos dio una charla muy interesante Stephen Wolfram, que es un famoso físico, creador de alfa, del buscador alfa y, y de otros sistemas, de cómo podrían explorar este mundo de otras realidades que nunca vamos a conocer. Por ejemplo, cosas que no vemos, cosas que no escuchamos, imágenes que nunca vamos a generar. Es muy interesante porque ahí sería creatividad y la pregunta es si nos gustaría o no. Pero, por ejemplo, imagínate todas las imágenes que hay entre la foto de un gato y la foto de un mono. ¿Qué imágenes hay ahí? ¿Qué son, por ejemplo, algo que es parte de las dos cosas? Tal vez nunca lo hemos hecho, se puede hacer, pero eso es lo que hacen estas tecnologías. Pero crear algo realmente nuevo, eso no lo hace.
Y entonces por eso esta persona explica en su artículo de que al final lo que hace es que la mediocridad abunde, porque es mucho más fácil, porque la pereza también abunda, que la gente use estas herramientas para hacer algo que parece creativo, pero que no es creativo. Es decir, es como que vamos a un museo de arte y sí, todo es interesante, pero es más de lo mismo. Es decir, no hay un Dalí, no hay un Picasso que aparece ahí y te dice, oh, qué interesante lo que inventó esta persona, este estilo. Eso es lo que va a faltar. Y yo creo que es muy cierto porque mientras más cerca llega la tecnología al cerebro, vamos perdiendo habilidades. Por ejemplo, ¿cuánta gente no puede encontrar un lugar sin usar un GPS? Muy poca. Yo practico porque es algo que necesitamos cientos de miles de años para aprender a ubicarnos y volver a la cueva cuando éramos cazadores. Exacto. Hoy en día la gente está perdida. O sea, es decir, tú no le, tú le quitas el móvil y no sabe cómo llegar a un lugar. Incluso con un mapa, no sabe leer un mapa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora, si vamos un paso más allá con lo que está pasando con los chatbots y todos estos modelos de lenguaje muy grandes, es que en 5 años más tal vez nadie va a saber escribir una carta. Y ahí me gustó otra columna que creo que salió en The Economist, que era eh, que se llamaba la alegría de escribir. Porque escribir no significa que tú sepas escribir las letras con la mano. Es decir, que tú puedas eh, poner en palabras lo que estás pensando, significa pensar. Qué Significa, bueno. significa hacer el ejercicio de convertir lo que estás pensando en algo que otra persona va a entender. Y si no haces ese ejercicio, es como básicamente atontarte, porque no vas a practicar. Ahora, mucha gente no sabe que el cerebro de todos los animales que tienen cerebro está diseñado para manejar el cuerpo de ese ser vivo. Es decir, el cerebro es el controlador del cuerpo completo. Hace que tu corazón palpite, que respires, todo esto. Algunas cosas en forma inconsciente, otras cosas en forma muy consciente. El cerebro no fue diseñado para pensar. Es decir, pensar fue un efecto secundario de ser muy eficientes en administrar el cuerpo que tenemos. Si yo soy muy eficiente en conseguir comida, tengo tiempo libre. Y si tengo tiempo libre, ahí empiezo a pensar. Así que realmente el desarrollo del ser humano fue cuando comenzamos a tener tiempo libre, al ser muy eficientes en todo lo que significa subsistir, y ahí empezó donde nos separamos de los primates, del resto de los primates, también somos primates, pero del resto de los primates, y nos convertimos en la especie que piensa. Y lamentablemente es la especie dominante en este planeta, que más parece un parásito que una especie, porque estamos matando al planeta. Pero ese camino lo van a seguir otras especies. Por ejemplo, hace poco dicen que conversaron con las ballenas. Es muy probable que las ballenas también piensen, pero son tan inteligentes que dicen que si mostramos que pensamos, ya seguro que nos matan, ya estuvieron a punto de extinguirnos. Mejor hagámonos las tontas, para que sean más inteligentes, hagámonos las tontas porque estos seres humanos, si saben que pensamos, nos van a extinguir finalmente. Ya pasó el siglo pasado. Y uno ve cosas como los cuervos, los Sí, delfines, incluso los pulpos, sí, sí. hacen cosas que uno piensa, oye, esto es inteligencia pura. Inteligencia. El ejemplo del cuervo que salió, que va poniendo piedras dentro de- del frasco de vidrio para que suba el agua y él pueda tomar el agua. Y eso significa que sabe que si trata de volcar, él no va a poder beber el agua. Y que hay un montón y sabe el principio de que desplaza el volumen, la piedra. Es decir, ya sabe algo que a veces ni los romanos sabían. Entonces, es muy interesante todo eso. No entendemos Desde mucho luego. la inteligencia de otros seres vivos. No, hay más seres vivos inteligentes, por supuesto, deben haber muchos seres inteligentes y ahí me gustó mucho un meme que me llegó ayer que salen dos extraterrestres y uno le dice al otro, qué está pasando en la Tierra? Están celebrando que dieron una vuelta más al Sol.
Y el otro le dice, te dije que no eran inteligentes. Y me gustó mucho porque en realidad no tiene... Eso podría haber sido cualquier día y podríamos haber inventado cualquier otra cosa para hacer lo mismo, pero usamos esta cosa aleatoria para decidir tener un día especial. Desde luego, bueno, ya estamos casi a punto de terminar la entrevista. Has hablado de pensamiento, inteligencia, cerebro. Me gustaría saber tu opinión sobre el impacto en el sector de la educación. ¿Tú crees que será positivo realmente todo este conglomerado de tecnología y de inteligencia artificial? Porque hay muchos profesores que critican el uso de ChatGPT por copia, pega que hacen o Mm. otras diferentes tecnologías. ¿Tú crees que es bueno, malo o tenemos que saber a utilizar esta tecnología para potenciar todavía más? Yo creo que, bueno, yo no soy experto en educación, así que no te puedo decir si es bueno o malo. Es algo que, como otra cosa que uno aprende, ni es responsable en no contestar preguntas de temas que no son de tu ámbito. Bueno, trato de aprender, pero prefiero no saber si es bueno o malo, porque además también tenemos el sesgo de ponerle etiquetas a las cosas, de bueno o malo. Y es muy probable que la respuesta es bueno en este contexto y malo en este otro contexto. Es decir, las respuestas universales generalmente no existen. Pero, pero hay dos cosas importantes ahí. Una para mí es que nunca, nunca en la historia de la humanidad hemos dicho, con la tecnología que tenemos ahora, cómo deberíamos educar. Es decir, olvidarte de todo lo que sabes de educación y diseñarlo todo de nuevo. Es decir, seguimos enseñando como hace 500 años, básicamente, como en la primera universidad que hubo en Bolonia, etc. Bueno, aunque habían universidades, algo parecido a universidades en el mundo árabe mucho antes, eh, por ejemplo, la Casa de la Ciencia, donde Al-Khwarizmi era el director, y de ahí viene la palabra algoritmo y álgebra y otras cosas. Eh, Ese es el primer tema. Nunca hemos hecho el esfuerzo de decir, olvidemos todo y cómo lo haríamos si lo tuviéramos que hacer de nuevo. Y seguro que lo haríamos distinto. Es decir, si los mejores educadores se pusieran de acuerdo, lo harían distinto. Ahora, el problema es que estamos cegados con lo que ya conocemos. Y es muy difícil no tomar en cuenta lo que uno ya conoce. Es imposible. O sea, y esa es parte del problema. Ahora, y la segunda parte es que, desde el punto de vista pragmático, la pregunta es relevante porque la gente lo va a usar quieras o no. Así que es como la calculadora, esto ya ha pasado antes, como el ordenador, Sí, no es sí. algo nuevo, como la regla de cálculo antes, pero ahora es como decíamos, más cerca del cerebro, estamos cada vez más cerca, incentiva la mediocridad, incentiva la pereza, y ese es el problema. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es adoptarlo 100%, y por ejemplo, lo que siempre digo, mira, em, esta es la pregunta, esta es la solución que da ChatGPT, se la doy yo. ¿Ya? Eh, Uno, ¿es correcta? Dos, ¿la puedes mejorar? Y entre paréntesis le pongo, si no la mejoras, no eres humano, para dar un incentivo al ego, por lo menos. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí eh, vas a realmente incentivar lo que falta mucho, que es el pensamiento crítico. Es decir, analizar las cosas, verificar, por ejemplo, si todo lo que dice ChatGPT es cierto, porque mucha gente no lo hace y abogados en Estados Unidos se han metido en problemas. Y incluso han inventado citas a mi trabajo y de repente me piden trabajos que no existen en medicina. Y la persona encontró mi email, se dio el trabajo de encontrar mi email y no encontró que yo no trabajo en medicina. Porque a eso yo no entiendo. O sea, te diste el trabajo de encontrar mi email y no te diste cuenta que trabajo en informática y no en medicina. Bueno, y yo les contesto, esto te lo dijo ChatGPT, y me dijo, ¿cómo supo? Bueno, porque yo no trabajo en medicina y de este artículo no existe, pero seguramente es el artículo que tú querías. Y me dice, sí, quería un artículo en castellano y le pregunté por un artículo en castellano y este fue el único que me dijo que existía, pero no lo encontraba. Así que toda esta historia, entonces, te conviertes en un verificador de datos, que es muy importante con el tema de noticias falsas, es decir, para resolver parte del problema. También es muy importante el pensamiento crítico para vencer el sesgo de confirmación, es decir, que tú crees la noticia, pero puede ser falsa, tú tienes que ser crítico contigo mismo.
Y ahí sí me gusta algo que una vez Harari dijo en una charla cuando lo escuché en Stanford, que dijo, las personas más fáciles de manipular son las que creen que no pueden ser manipuladas. Y eso es tan cierto porque mucha gente cree que no puede ser manipulada y está siendo manipulada cada día. Así que por eso es importante saber conocer los sesgos propios, eh, todo el tiempo estar pensando en cómo te pueden estar manipulando y todo el tiempo estar pensando tú cómo estás manipulando a otra persona. En forma inconsciente a veces, pero tú siempre tratas de conseguir algo, es normal, es parte Sí, sí. de nuestra especie. Y para finalizar, me gustaría hablar del aspecto positivo de la inteligencia artificial que hablamos con este buen sabor, que creo que es más positivo que negativo. Sí, yo creo que como todas las tecnologías pueden ser positivas y muy positivas. Todo depende de cómo las uses. Desde Es luego, decir, tú puedes matar a una persona con un martillo o puedes usar solamente el martillo para un clavo. totalmente de acuerdo. Y ese es parte del problema, que yo creo que si el incentivo, como dije antes, fuera el correcto de tú tienes que usar cualquier tecnología, no solamente inteligencia artificial, porque uno de los problemas actuales es que estamos regulando la inteligencia artificial, pero hay otros sistemas automatizados que pueden usar otras tecnologías en el futuro o actualmente que no usan inteligencia artificial, que lamentablemente se van a quedar fuera de la regulación y vamos a crear un agujero legal ahí, un resquicio legal que es muy importante que no debe existir. Si el objetivo fuera, como dije antes, complementar al ser humano y aumentar la productividad o las habilidades o el bienestar, mejor aún, yo prefiero usar el bienestar que tiene muchos más aspectos. Si lo que tratamos de hacer es mejorar el bienestar del ser humano, la inteligencia artificial es fabulosa. Pero si lo que estamos haciendo ahora es cómo aumentar la riqueza que yo tengo, ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Pues nos quedamos con estas palabras de Ricardo. Muchas gracias por haber pasado por tu Story Podcast. La verdad que ha sido apasionante la charla. Gracias, Carlos. Y nada, te deseo un feliz año que acaba de comenzar y mucha suerte en todos tus proyectos. Igualmente, gracias. Nada, deciros que si os ha gustado la charla, darle like, suscribiros al canal. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas de emprendedores y personas tan relevantes como Ricardo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Vale, lo voy a poner. A ver. Ay. Bueno, al final hablamos una hora, no importa, Vale. ¿no? Sí, Al no, no, final no. hablamos una hora, no importa, ¿no? Que va, todo lo contrario. La verdad que ha sido una pasada. Tenía muchas ganas de charlar contigo y creo que eres es un referente No, muchas gracias, ¿no? en todo. Y buenas preguntas. Y Bueno, gracias por darme la oportunidad de contar cosas que nunca había contado. nada, no, a ver, siempre desde este podcast intentamos que saber quién es la persona, qué es lo que le motiva, creo que es primordial y no tanto para qué es la inteligencia artificial, tanto que ya se sabe más, pero también Eso saber ya se sabe, sí. quién es la persona que está detrás de todo esto, que creo que que es lo que conecta realmente las personas. Y la verdad me parece espectacular el trabajo que estás desarrollando y creo que lo que has hablado ha sido muy interesante, todo el aspecto este, y creo que la IA con ética va a ser el futuro. Realmente yo creo que la inteligencia artificial va a tener un buen recorrido, pero que lo positivo se va a llevar a lo negativo. Yo también espero eso, pero depende de nosotros mismos. No Sí, depende de la sí. inteligencia artificial. No, sí, sí, desde luego, lo has Claro, explicado muy bien, que realmente yo siempre lo que he dicho, el uso de un cuchillo, cuando se inventó un cuchillo, fue un avance espectacular, porque podías cortar la carne, podías hacerte ropa, pero también podías matar a gente. sí, sí, sí. Claro, se lo Así estupendas. que todo depende de la inteligencia natural. Exacto. Pues nada, Ricardo, muchas gracias de Gracias. nuevo. Te avisaré, ¿vale? Cuando salga, el Sí, único. avísame lo reparto en mis redes sociales. Lo único que necesitaré es, bueno, te escribo por email, que me envíes un par de fotografías tuyas para crear los diferentes posts, ¿vale? Y así moverlo por las Perfecto, redes sociales. perfecto. Venga, Gracias. muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego. Chao.